mi día con Dios. Buenos días, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Qué precioso saber que hoy tenemos la oportunidad de comunicarnos nuevamente con nuestro Dios, escuchar su palabra, aplicarla a nuestras vidas, sacar una enseñanza particular para cada una. No se quede solamente escuchando el audio, profundice más en la palabra, medite, pregúntese qué le habla a usted en lo particular. Hoy la palabra está en Hebreos capítulo 8, versículo 8 hasta el 13, y dice así: Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo: Dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto. Por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré. Con el pueblo de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad de que alguien les diga que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor el día de hoy? ¿Qué nos habla Dios? Él está haciendo recuerdo del pacto que tuvo anteriormente con el pueblo de Israel y que era un pacto que tenía que ver con la ley. Está hablando de la ley, está hablando de los rituales que se tenían que hacer, de lo tradicional para poder acercarse al Señor. ¿Se acuerdan de que para perdón de los pecados se tenían que sacrificar dependiendo de la economía de cada uno? O sacrificaba corderos, o sacrificaba palomas, o sacrificaba según lo que podía sacrificarse. Antes de que llegue el Señor Jesucristo, esa era la forma de recibir perdón de pecado. Pero luego está hablando del nuevo pacto, ¿ya? Y el nuevo pacto es que Jesucristo ocupó el lugar de ese animal que tenía que ser sacrificado para perdón de pecados, y Él se donó a sí mismo para que nuestros pecados sean perdonados. Es por eso que Él dice que el nuevo pacto va a ser diferente. Y habla, porque sabemos que ese momento cayó el velo, se rasgó, hubo una conexión. Antes, en el Antiguo Testamento y también al principio del Nuevo Testamento, antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel no tenía entrada directa al Señor. Tenían que recibir el perdón de los pecados a través de lo que el sacerdote, el sumo sacerdote hacía, y lo hacía solo una vez al año. Entonces el pueblo esperaba una vez al año para que sus pecados sean perdonados, para llevar el sacrificio al templo y solamente esperar a que el sumo sacerdote lo haga, el sumo sacerdote salga vivo, y después de eso sentían tranquilidad porque esa era la forma de perdón de los pecados. Y en la palabra de hoy nos escribe que ya eso no tiene que pasar. Nos dice que ya nosotros mismos podemos hacerlo directamente. Es más, habla que ya no tendremos que enseñar a los vecinos y a la familia, no habrá necesidad de que alguien nos diga que conozcamos al Señor. En otros versículos, en otras versiones de la Biblia, habla que ya no necesitamos maestros para que nos enseñen, que cada uno va a conocer al Señor, desde el primero hasta el último. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor está para cada uno, que cada uno puede tener el entendimiento de la palabra del Señor porque se rompió lo que nos separaba del Señor. Cada uno de nosotros tiene entrada directa donde el Señor, y el Señor puede enseñarte.
Cada uno tiene la libertad de preguntarle al Señor y el Señor te habla en especial. No habla solamente a los pastores y líderes para que te lo digan, no habla en los tiempos de hoy a un profeta específico para que le diga al pueblo qué cosa tiene que hacer. El Señor habla a cada uno en lo particular. Ya no hay intermediario. Recordemos que nuestro representante, nuestro abogado es el Señor Jesucristo y Él rompió esa barrera. Cada uno tiene entrada directa al Señor y Él nos perdona, ya no como antes, una vez al año, solamente esperar para perdón de pecados. Ahora Él perdona nuestras maldades todos los días, Él renueva sus misericordias todos los días. Y el último versículo que leemos, que es el 13, que hay que tener mucho cuidado porque muchos han usado esto para dejar de hacer cosas cuando habla de que el nuevo pacto se considera y ya no el primer pacto, que ya el primer pacto está viejo y se hace inútil y que a partir de Cristo, que estamos por gracia, si bien es cierto, ya no tenemos que hacer ese sacrificio de matar corderos y de todo lo que hacían ir caminando una vez al año hasta Jerusalén para las fiestas y etcétera, etcétera. Pero eso está hablando del pacto, de la forma en que antes lo hacíamos, pero no así de los mandamientos, porque los mandamientos sí permanecen. Entonces, cuando hay un mandato con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer, que parte de nuestro corazón, eso continúa. Algunos han echado manos de este versículo para eh, librarse de que el diezmo y las ofrendas eran del Antiguo Testamento, eran del Viejo Pacto y que en el Nuevo Pacto ya no tenemos que hacerlo. Y no es así. Algunos decían que en el Antiguo Testamento decían tal cosa con el antiguo pacto, como por ejemplo con respecto al divorcio, y ahora con el nuevo pacto somos libres de hacer otras cosas. Pero no es así. Ojo que el Señor vino y dijo nuestro Señor Jesucristo que no vino a cambiar la palabra, que no vino a cambiar los mandamientos. Es más, vino a perfeccionarlos. Y lo que antes hacíamos, como por ejemplo adulterar, y eso te llevaba a condenación, el Señor dice, ahora incluso con mirar a una mujer para codiciarla ya pecaste, ya elevó eso, porque también elevó nuestra relación con Él. Ya no es una vez al año, es todos los días. Entonces, todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Él y preguntarle qué cosa debemos hacer y qué no, qué mandamientos cumplir y qué mandamientos no. No nos dejemos enredar por falsas doctrinas, seamos obedientes a la palabra y disfrutemos de este nuevo pacto, que es tener la entrada directa al Señor todos los días de nuestra vida. Que el Señor bendiga tu vida y disfrutes del nuevo pacto.